Muy buenas noches, los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en este nuevo seminario que hemos preparado para ustedes y que tiene como título Modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tal como habíamos estado anunciando en las últimas semanas, y ya pues sabemos que a través del Diario Oficial Peruano se publicó este decreto supremo que introduce algunos cambios en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que inclusive ya entraron en vigencia a partir del lunes pasado, ¿no? Habiendo el OCE emitido las bases estándar respectivas para que las entidades públicas hagan uso de las mismas, ya con las modificaciones establecidas a través de este reglamento. Los que nos vienen siguiendo saben que ya hemos dictado 12 seminarios de los temas principales del programa Contrataciones Exitosas con el Estado. Han terminado hace algunas semanas. Son los 12 temas principales. Y hemos estado dictando, la última vez dictamos cerca de 6 temas complementarios, pero ahora hemos dictado ya 9 temas complementarios. La semana pasada dictamos plataformas tecnológicas para combatir la corrupción en las contrataciones del Estado. Anteriormente, sanciones a proveedores en las contrataciones con el Estado, y así la relación que están viendo ustedes. Hoy día tenemos modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y la próxima semana vamos a dictar modificaciones al contrato, porque hemos visto que existe todavía algunas complicaciones en los proveedores, sobre todo respecto a lo que son solicitudes de ampliación de plazo, y un poco también amarrado a este tema de las penalidades, ¿no? Entonces vamos a desarrollar un poco más esos temas la próxima semana, jueves a las 6 de la tarde, en nuestro horario habitual. Hoy día cambiamos un poco por la disponibilidad de nuestro expositor. La próxima semana sí regresamos con jueves 6 de la tarde, están todos cordialmente invitados. La invitación y página de acceso estará a partir de las 10 de la noche en internet, ya en la dirección de siempre, visitafacil.pe/webinar. El día de hoy nos acompaña el distinguido abogado Roy Álvarez Chuquillanqui, amigo de varios años, nos conocemos hace bastante ya tiempo, y él trabajó en el OCE hasta hace poco, en la Dirección Técnica Normativa, tiene más de 16 años de experiencia en compras públicas, es egresado de la maestría en Gerencia Pública de la Universidad Continental, docente en el OCE, en la Escuela Nacional de Control, en la Universidad Continental y otras instituciones educativas, y es experto también en ISO 37001 de prácticas antisoborno. Es un gusto tener a nuestro invitado el día de hoy. Bien, Oscar, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto acompañarte y también a las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Gracias por la invitación. Hoy vamos a comentar unas modificaciones muy relevantes que trae consigo el Decreto Supremo 162/2021 que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Como sabemos, la normativa de contrataciones está conformada por la ley, establece disposiciones generales, el reglamento que desarrolla los conceptos establecidos en la ley y también por las directivas emitidas por el OCE. Este reglamento que a lo largo del tiempo ha sufrido varias modificaciones, inclusive hace poco, bueno, hace unos años ya se cambió totalmente el reglamento, ahora trae consigo una nueva modificación. El año pasado ya han habido 2, 3 modificaciones al reglamento, ahora se ha implementado una modificación de una magnitud mayor. En la época de pandemia se habían hecho algunos ajustes, algunas precisiones en algunos tantos artículos. Ahora tenemos modificaciones que involucran 33 disposiciones que, en efecto, algunas de ellas sí son muy relevantes. Otras, para mi juicio, son básicamente algunas precisiones, pero que vamos a tener la oportunidad de compartir en esta noche. Vamos a iniciar. ¿Cuál es el propósito de esta modificación? ¿Qué se busca con esta modificación? En primer lugar, introducir mejoras en la toma de decisiones por parte de las entidades, así como también facilitar la gestión contractual. Se ha modificado un poco el procedimiento para la firma del contrato, se han hecho mejoras en la solución de controversias, algunas precisiones sobre el arbitraje institucional y, lo principal, a mi juicio, se está fomentando la participación de las micro y pequeñas empresas. Por tanto, he podido identificar unos ejes, que también lo van a poder encontrar en la exposición de motivos, que respaldan esta nueva modificación.
en lo largo de las fases del proceso de contratación, que todos ya sabemos son 3, actuaciones preparatorias, fase de selección y fase de ejecución contractual, se han implementado una serie de 4 medidas principales. La primera de ellas, medidas de simplificación en la toma de decisiones de los operadores respecto de la normativa. Se le ha dado un poco, o se ha reforzado, la participación del RNP, el Registro Nacional de Proveedores. Se ha especificado, se ha ido un poquito más allá con la figura de la estandarización de los requerimientos. Se han hecho algunas precisiones respecto a los requisitos de calificación, a los factores de evaluación. Respecto a las medidas que permitan facilitar la gestión contractual, se han hecho algunos ajustes respecto al monto por el cual podemos perfeccionar el contrato con la recepción de la orden de compra o de servicio. Desde adelante, antes era hasta 100.000, ahora es hasta 200.000. Se han hecho algunas precisiones sobre la figura de la modificación del contrato, se ha incorporado un supuesto de resolución de contrato, se han hecho algunos ajustes y precisiones sobre la figura de la ejecución de obra y se ha incorporado un nuevo plazo en el procedimiento de conformidad. Estos elementos van a poco agilizar la ejecución de los contratos. Y una de las principales medidas, que son extensas, no las he podido colocar en esta cartilla, pero sí la vamos a desarrollar, son aquellas que buscan la dinamización de la economía y la reactivación de la misma a través del fomento de las MIPES. La participación de las MIPES constituye el 99% de las organizaciones del sector económico a nivel nacional y obviamente necesita un impulso en una situación actual en la que todos nos hemos visto perjudicados. Fomentando la participación de las MIPES a través de la compra pública, inyectamos el recurso a la economía y esto obviamente nos favorece a todos. Y también se han hecho algunas precisiones respecto de la figura de solución de controversias en la ejecución contractual. Acompáñenme a ver cada una de estas modificaciones. Primero, medidas que simplifiquen la toma de decisiones de los operadores respecto de la aplicación de la normativa. El RNP. El RNP inició como un repositorio de proveedores. Uno que quería vender al Estado tenía que tener la condición de previamente estar inscrito en el RNP. Esa era la idea de hace muchos años de este famoso registro. Pero el RNP ha ido evolucionando. No solamente es una lista de proveedores, ahora es una base de datos, porque tiene información valiosa de los proveedores, porque uno cuando se inscribe al RNP asume la obligación de mantener actualizada la información. ¿Qué tipo de información? Legal, económica, financiera o técnica. Esas son las obligaciones que acarrea la inscripción al RNP. Se le da una mayor fuerza, se le da la condición de base de datos. El RNP es una base de datos de los proveedores de bienes, servicios y obras. Se ha incorporado que el RNP es el único sistema que brinda información oficial. Uno puede ingresar a la página web de OCE, busca la ficha única del proveedor, una herramienta que me parece sumamente útil y en la que he tenido el gusto de aportar en sus inicios. Esta ficha única del proveedor tiene como principal instrumento al RNP. Se nutre de esa base de datos. Uno ingresa a la ficha única del proveedor, coloca el RUC o el nombre del proveedor y sale toda su información. Cómo está conformada, quiénes son sus socios, si está dentro de los porcentajes para que sea un impedimento, brinda información sobre la experiencia que tiene este proveedor, ya sea la registrada en el RNP, si sea ejecutor o consultor de obra, o la registrada en el SEACE, de todos los demás, o de todos los objetos contractuales, y tiene una figura muy interesante que es identificar si está o no impedido para contratar, si tiene alguna inhabilitación. Toda esta información te la da el RNP y también la podemos encontrar en la ficha única del proveedor. Y también se agrega un numeral indicando de que el RNP es de acceso público, salvo las excepciones que establezca
la normativa de la materia. Entonces, ¿qué de nuevo hay sobre el RLP? Se le da mayor fuerza, se le da la condición de base de datos, es un único sistema que brinda información oficial y que es de acceso público. Respecto de los actuales registros, bienes, servicios, consultores de obra y ejecutores de obra, eso no ha variado. Se mantienen los 4 registros tradicionales. Hay unas excepciones para la inscripción en el RLP. Por ejemplo, ¿quiénes están exceptuados de inscribirse en el registro? Las entidades que pueden venderle al Estado, porque pueden tener la condición de proveedor del Estado, no están obligadas o no se inscriben dentro del RLP. Y tampoco actualmente están, o antes del lunes, las sociedades conyugales y las asociaciones indivisas bajo la figura de la normativa en ese momento. ¿Qué ha hecho la modificación? La modificación ha incorporado un término que ya data en la propuesta de modificación de la ley. Tuve la oportunidad de reunirnos hace unas semanas con Oscar, que me invitó a comentar justo las bondades, por así decirlo, o los aspectos que plantea la modificación, la propuesta de modificación de la ley. Y hablaba respecto del proveedor, que también serán los patrimonios autónomos. Este término, patrimonio autónomo, ya se viene dando en la doctrina, se viene dando en la ejecución de los que pueden vender al Estado, pero no se había establecido que podría ser un proveedor. Ahora se incorpora en la normativa de contrataciones del Estado el término de patrimonios autónomos. ¿Y qué es un patrimonio autónomo? ¿No es una persona natural? ¿Es una persona jurídica? Pues tampoco es una persona jurídica, pero está en la capacidad de asumir obligaciones, de ejercer derechos. Y la norma exceptúa a los patrimonios autónomos y establece una lista de estos patrimonios autónomos. Por ejemplo, lo que ya estaba, las sociedades conyugales, las asociaciones indivisas, la masa hereditaria, el fondo de garantía, fondo de inversiones, entre otros. Deja abierta la posibilidad de que la normativa de la materia, por ejemplo, el caso de fideicomiso, pueda generar otros patrimonios autónomos. Entonces, estos patrimonios autónomos pueden vender al Estado y no tendrán RNP. No están obligados a inscribirse. Y eso es lo que ahora, antes de la modificación, no permitía que estas organizaciones puedan participar, porque no tenían la calidad de persona jurídica y no estaban exceptuados. Ahora están exceptuados de la inscripción. Aquí la figura de patrimonio autónomo, que la podemos encontrar en el Código Procesal Civil, y esta modificación incorpora al patrimonio autónomo como un supuesto excluido de inscripción al RNP y establece esos ejemplos. Ojo, son solamente figuras o elementos, una lista figurativa, no es cerrada, no es que si no está allí, no. Se puede incorporar según la normativa de la materia. Otro elemento, les había comentado que el inscribirme al RNP me da la obligación de mantener actualizada la información. Nunca se olviden de eso. Y dentro de las actualizaciones de información, un elemento de ellos es la información legal. La información legal está conformada, obviamente, por la organización del proveedor. Si fueran, por ejemplo, los representantes, las redes sociales, el domicilio, y se ha agregado que debe también actualizar la información respecto de la condición de habido y activo en SUNAT. Esa condición que cuando tramitas tu RNP te verifican, si no estás con habido activo en la SUNAT te van a observar el trámite, esa condición ahora se ha incorporado dentro de la actualización de la información legal. Es uno de los elementos más que tienes que tener en cuenta para efectos de que puedas actualizar, porque recuerdo, el RNP ahora es una base de datos. Bueno, ya lo venía haciendo, pero ahora tiene la normativa, le da esa condición. ¿Qué más? Ya dejamos un poco al RNP y
confirmamos que se le ha dado mayor fuerza a este registro, la que me parece una medida muy acertada y creo que lo está haciendo muy bien. La actual dirección del RNP creo que se maneja correctamente porque está implementando varias disposiciones novedosas. Ahora vamos a hablar sobre el requerimiento. El requerimiento sabemos que es el pedido de un bien, servicio u obra que el área usuaria necesita para el desarrollo de las funciones de la entidad. Cuando uno elabora un requerimiento, previamente a describir las características técnicas, los requisitos de calificación, las condiciones contractuales, antes de tomarme todo ese trabajo, yo tengo que hacer 3 verificaciones. Determinar o saber si mi necesidad pertenece a o se encuentra incluida en una ficha homologada. La homologación es el proceso por el cual se uniformizan las características o el requerimiento. La homologación ayuda a estandarizar las necesidades. Lo que ha hecho la norma con esta modificación es incorporar un listado de requerimientos homologados. Oye, eso no había. Las fichas homologadas sí existían. La ficha homologada es un documento que emite el ministerio que ha afectado esta figura de la homologación, se publica y se debe cumplir. Antes de la modificación, estas fichas homologadas las podría uno encontrar en la página web de cada uno de los ministerios o también en la página web de Perú Compras, porque Perú Compras se encargaba de acompañar a los ministerios en este proceso de homologación. Lo que ha hecho la norma es incorporar un listado a efectos de ordenar. Que exista un listado administrado por Perú Compras que tenga estas fichas homologadas. Entonces, previamente a elaborar mi requerimiento, yo tengo que explorar el listado de requerimientos homologados. Y si mi necesidad está en ese listado, yo saco la ficha de homologación y la coloco como mi requerimiento. La segunda verificación, y un poco la precisión ahora en el registro, es el listado de bienes y servicios comunes. Igualmente, si tengo una necesidad que tiene ficha técnica de bien o servicio común y está en el listado de bienes y servicios comunes, pues yo tomo esa ficha y la coloco como mi requerimiento. Y el tercero, que ya siempre ha estado, verificar si mi necesidad está en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Se aclara la redacción, se incorpora este primer listado. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que en el requerimiento, previamente a su elaboración, yo tengo que verificar si mi necesidad está dentro del listado de requerimientos homologados. Es decir, tiene una ficha homologada. Si la tiene, pues ya no hago nada de requerimiento. Yo tomo las características de esta ficha. Si no tiene esta, voy a la siguiente. Mi necesidad está en el listado de bienes y servicios comunes. Si está allí, pues paro de buscar y allí ya coloco mi característica y lo llevo a mi necesidad y ese será el sustento de mi requerimiento. Y si no está allí, pues voy a un tercer filtro, a el catálogo electrónico de acuerdo marco, si se trata de un bien o servicio incluido en este catálogo. Si no está en cualquiera de los tres, allí recién voy a tener que elaborar el requerimiento. Estas entonces son mis verificaciones previas al momento de elaborar el requerimiento. Verificar el listado de requerimientos homologados, verificar el listado de bienes y servicios comunes, y verificar el catálogo electrónico de acuerdo marco. Aquí, bueno, ya les había comentado, se ha incorporado que ahora Perú Compras gestiona el listado de requerimientos homologados. Le da esta facultad, esta prerrogativa de gestionar este listado y contar con la colaboración de actores públicos y privados en la administración de este listado de requerimientos homologados. Sobre el contenido del expediente de contratación. El expediente de contratación es el conjunto de documentos que respalda una compra pública. Y dentro de estos documentos yo voy a juntar el requerimiento. Pero si se trata de que mi necesidad tiene una ficha técnica de bien o servicio común, adjunto la ficha. Si mi necesidad tiene una ficha homologada, adjunto la ficha homologada. Si mi necesidad está en el listado, pero en el catálogo electrónico de acuerdo marco, yo hago esa precisión. Esa descripción de esa verificación previa que hemos ya mencionado,
la voy a colocar también dentro de mi expediente de contratación. Se sustento de que las características de esa necesidad han sido desarrolladas en alguno de estos instrumentos. Respecto a los documentos del procedimiento de selección, sabemos que los documentos del procedimiento son aquellos que establecen las reglas en las que se va a ejecutar el mismo. El más común, las bases. Se ha hecho una precisión, una incorporación en el numeral 47.3 del artículo 47 del reglamento, que indica los documentos del procedimiento, como son las bases, la solicitud de expresión de interés, deben incluir certificaciones pero no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. A veces ocurre que una entidad incorpora una certificación, quizás, para orientar su necesidad a un proveedor. Esto obviamente no podría ocurrir porque estaría atentando contra los principios de la contratación pública, iría en contra del principio de competencia, libertad de concurrencia. La norma lo ha previsto de manera expresa, pero creo que debería ir un poco más allá de solo colocar esta idea general, que obviamente todos lo buscamos, pero tendría que tener mayores herramientas. Bueno, eso es un poco mi opinión personal sobre esta disposición. Creo que la figura de las certificaciones, en muchos casos, permite a las entidades orientar a un proveedor y eso no es lo que se busca. La certificación debería darle la calidad de la prestación y estar estrechamente vinculada a su necesidad, ser sumamente necesario para demostrar lo que se va a requerir y no orientar a un proveedor. Pero esto se ha dado en el ámbito de la prohibición de barreras de acceso en la contratación pública. Otro mecanismo otra figura que se ha modificado son los requisitos de calificación. Requisitos de calificación son aquellas capacidades que debe demostrar el proveedor a efectos de determinar que puede cumplir con el contrato. Y dentro de los requisitos tenemos varios, son 4 requisitos de calificación, y uno de ellos son las calificaciones y la experiencia del personal clave. En el caso de las consultorías, estas calificaciones y experiencia ahora son obligatorias. Antes, se pueden ver en la parte de la primera columna, decía que la capacidad técnica profesional comprende esto y esto, que pueden ser requeridas, pueden ser requeridas en servicio general, obras, consultoría en general y consultoría de obras. Ahora, respecto a las consultorías, consultoría en general y consultoría de obras, no dice puede, dice debe. Tratándose de consultorías, en este caso de general y de obras, los requisitos de calificación comprenden obligatoriamente las calificaciones y la experiencia del personal. En efecto, en una consultoría es relevante conocer las capacidades de este plantel técnico, de este personal clave. No puede ser solamente de manera facultativa, debe ser determinante. Y ahora es obligatorio, esto, como bien mencionó a esto más al inicio, ha generado una modificación de las bases estándar, incorporando justamente esta precisión. Otro elemento que se ha precisado sobre los requisitos de calificación es el referido a la experiencia. El tercer requisito de calificación es experiencia del postor en la especialidad. Allí, obviamente, yo quiero verificar que el proveedor tiene esa capacidad de haber ejecutado prestaciones iguales o similares a la requerida. Pero, ¿qué ocurre cuando el proveedor ha sido sancionado? Ha sido inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Y este proveedor trata de esquivar esa sanción empleando alguna de las figuras de reorganización societaria. A través de la reorganización podemos hablar de la fusión, de la escisión, de la transformación, que es una forma de reorganización. Para evitar ello, el texto anterior establecía lo siguiente. En caso de personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización,
no pueden acreditar la experiencia de las personas sancionadas que absorben. Eso es lo que establecía la norma. ¿Y cuál era la razón de esa incorporación? Evitar que el Estado se vincule con proveedores que han sido inhabilitados y que están empleando esta forma de reorganización societaria para evadir esa sanción. Esa era la finalidad, pero lamentablemente la redacción no ayudaba. ¿Por qué? Porque la última palabrita decía personas jurídicas que absorben. Y eso generaba que los proveedores digan, habla de absorben, con lo cual se está refiriendo a la fusión por absorción. Una de las formas de la fusión, una de las dos, es la absorción. Entonces decía, solo se refiere a fusión por absorción porque habla de las que absorben. En una escisión no absorbes, por el contrario. Y eso no era el objetivo de la figura. Pero al ser una norma que restringe derechos, no se puede aplicar de manera extensiva, con lo cual requería esta modificación. Esta modificación acomoda el texto, le da mayor claridad e indica que las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización, cualquiera que sea, no solo fusión, no pueden acreditar la experiencia que hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización, sea fusión, escisión, etc. Siempre que se trate de inhabilitaciones vigentes o definitivas, o sea, temporales o definitivas. Las sanciones de multa, por ejemplo, no calzan en esta figura, solamente las inhabilitaciones. Como que se le da mayor claridad, efectos de evitar que los malos proveedores que han sido inhabilitados pretendan seguir contratando con el Estado o por lo menos que su experiencia se considere respecto de otras personas empleando una figura de reorganización societaria. Otro aspecto que se ha modificado son los factores de evaluación. Sabemos que los factores otorgan puntaje a la oferta y establecen un orden de prelación. ¿Cuál es el factor principal? El precio. Hasta puede ser el único. Puede que yo diga, mi único factor de evaluación, precio. Pero en caso de las consultorías, la norma indica deben, aparte del precio, deben por lo menos uno de los siguientes. Y establecía experiencia, metodología, conocimiento del proyecto, aquellos vinculados a la sostenibilidad ambiental y social, etc. Uno tenía que elegir, aparte del precio, cualquiera de esos factores solo en consultorías, en general o de otras. Ahora, el texto ha cambiado. Dice, aparte del precio, se consideran estos dos, experiencia y metodología. Entonces ya está la norma, el reglamento, optando por factores específicos adicionales al precio en caso de consultoría. Pero no queda muy claro, o si se pretendía quitar, por ejemplo, este factor de sostenibilidad ambiental y social, la siguiente disposición indica que el OCE podrá incorporar otros factores, como por ejemplo el de sostenibilidad ambiental y social. Oye, si lo habías quitado en el extremo anterior, ahora queda la facultad al OCE, a través de la base estándar, de poder incorporar factores. Con lo que, bueno, la norma toma una posición, pero también le da a la figura la posibilidad al OCE de incorporar otros factores en este objeto contractual. Otro elemento que se ha modificado es el artículo 52, el famoso artículo 52 que merece una declaración jurada en formato dentro de la oferta. En el artículo 52 se toma una serie de hechos, se declara una serie de hechos. Y uno de ellos es que la información registrada en el RNP se encuentra actualizada. Uno, cuando suscribía el anexo del artículo 52, habían varios puntos. Y uno decía que la información de mi RNP está actualizada. Imaginemos que yo presentaba mi oferta. Yo presentaba mi oferta y dentro de los requisitos de admisión está ese formato. Firmé el formato, presenté mi oferta. Gané el procedimiento. Gané el procedimiento y mi competencia, que ahora sabe que existe la ficha única de proveedor y puede encontrar la información, entra a la ficha única, pone mi RUC
y ve que, por ejemplo, Roy ha puesto que vive en San Miguel, cuando Roy vive en Magdalena. Oye, no ha actualizado la información. Efectivamente, sí me mudé a unas cuadras, pero no se actualizaba la información. Sí reconozco no actualizar la información, pero has declarado en tu oferta que tu información está actualizada, con lo que no hay una relación. Hay una distorsión de la realidad, porque tú estás declarando algo que no es correcto. Oye, eso no es una información, documentación inexacta, información inexacta. O sea, no es falso, pero es inexacto, porque no estás declarando lo que realmente es. Eso va a generar que la buena pro la pierdas. Y que no solo ello, que si no, vas a ir a un procedimiento administrativo sancionador. Y el tribunal podría sancionarte, inhabilitarte. Oye, solamente porque declaré, porque me olvidé, o sea, el objetivo, cuando se incorporó esta disposición, era darle fuerza a la actualización de la información. Todos sabemos que sí, tengo que actualizar la información, pero no hacer que el hecho de que hayas omitido una información te inhabilite. Eso es ir en contra, es como que el remedio es peor que la enfermedad. Para evitar esa situación que ha generado varias inhabilitaciones, se ha eliminado esa condición. Ya no voy a declarar en la oferta que mi información está actualizada. Lo que no quiere decir que no deba actualizar la información, o no, eso sí, se mantiene. Solo que debo actualizarla y mi condición de mantenerme en el RNP se dará en mérito que actualice la información. Pero ya eso no va a afectar el desarrollo de un procedimiento, ni mucho menos va a generar mi inhabilitación. Lo único que podría generar el no actualizar la información es no tener la posibilidad de participar, no tener la condición de hábil dentro del registro. ¿Qué otro elemento? En cuanto a la declaratoria de desierto. El desierto se da cuando en un procedimiento no se ha obtenido una oferta válida o no se ha presentado ningún postor, que genera que la entidad evalúe qué sucedió, a efectos de corregir lo que haya generado el desierto y efectuar una segunda convocatoria. En el caso de la subasta inversa electrónica, la norma indica de que la siguiente convocatoria podrá ser también una subasta inversa electrónica. Pero ¿qué pasaría si luego de que se declara desierto, la ficha técnica que generó que el procedimiento sea la subasta inversa electrónica, porque les comento, si un producto es bien o servicio común, tiene ficha técnica de bien o servicio común, está en el catálogo electrónico de bienes y servicios comunes, el procedimiento que corresponde es una subasta inversa electrónica. Pero ¿qué pasa si en la siguiente convocatoria sacan la ficha? Ya no está en el catálogo. Oye, ¿utilizo la ficha o lo cambio? La norma ahora indica de que se debe utilizar la ficha, se debe emplear y le da fuerza a las fichas técnicas excluidas. Las fichas técnicas excluidas, si bien al estar excluidas ya nos generan que se convoque una subasta inversa electrónica, eso no quiere decir que las características técnicas necesariamente tengan que obviarse. Recuerden que la norma busca estandarizar los requerimientos y ha incorporado también que las fichas técnicas excluidas también serán obligatorias. Eso lo vamos a ver en otro artículo, pero es adelante. La ficha técnica excluida es obligatoria. Oye, ¿pero es obligatoria? Sí, pero al ser obligatoria y al estar excluida, ya no puedes ir por la subasta. Tendrías que ir a través de otro procedimiento, pero respetar las características técnicas del bien o servicio que se haya incluido en la ficha. Salvo que, pero compras, llega a lo contrario. Eso también viene dentro de otros más artículos. Otro elemento que se ha modificado es respecto al plazo de regularización de una contratación directa por situación de emergencia. Sabemos que el plazo regular es de 10 días, pero ese plazo ha quedado recontra corto e incluso se han dictado varios decretos de urgencia que han ido otorgando plazos de 15, 30 y ahora hasta 45 días para la regularización. Ante esta situación, se ha ampliado el plazo general a 20 días y se ha precisado cómo se determina el plazo en caso de bienes que se contraten bajo la
en la modalidad de llave en mano. Aquí lo que les comentaba, se ha reforzado la gestión del listado de bienes y servicios comunes, se le da fuerza a estas fichas técnicas y aquí, como les comentaba, se da la obligatoriedad a las fichas técnicas excluidas. Esa ficha técnica que ya no va a generar una subasta inversa electrónica, tiene en el interior elementos importantes, elementos estándar. Ha sido elaborada a través de un análisis que efectuaba Perú Compras y que le ha dado esta calidad de bien o servicio común. Ya, no es un bien o servicio común ahora, pero esa ficha puedes utilizarla. Puedes utilizarla, y en este caso debes utilizarla, salvo que Perú Compras diga lo contrario, en el resto de procedimientos. Entonces, si mi procedimiento tenía la ficha y ya no tiene ficha porque está excluida, yo estas características, a menos que Perú Compras diga lo contrario, yo debo de emplearla en el procedimiento que corresponda. Ahí veré por el monto, por el objeto, qué procedimiento de selección corresponde. Y por último, respecto a este primer eje, sobre la definición del procedimiento de selección. ¿Qué es el procedimiento de selección? Hemos dicho antes que es un procedimiento administrativo especial, pero ha habido una discusión teórica sobre que en esencia el procedimiento de selección no es un procedimiento administrativo per se, tal cual está regulado en la normativa especial, en este caso la ley 27444. No tiene el objetivo de un procedimiento administrativo. Esto, por el contrario, es un acuerdo entre la entidad y el proveedor con el fin de generar un negocio. No se trata de un procedimiento, sino tiene la funcionalidad de efectuar un contrato. Con lo cual ahora, la definición del procedimiento administrativo es que es un procedimiento de naturaleza administrativa, que comprende actos de acción administrativa, que se desarrollan con la finalidad de seleccionar a un proveedor. Procedimiento de naturaleza administrativa, ya no es un procedimiento administrativo. Es un poco para ordenar los términos conceptuales sobre este importante procedimiento. Bien, sobre las medidas para mejorar la gestión contractual. En cuanto al perfeccionamiento del contrato, ¿qué normativa se aplica en un procedimiento? Si, por ejemplo, ahora que hemos modificado la norma, ustedes dirán, doctor, pero eso aplica en el procedimiento que estoy o que he convocado. ¿Qué hitos se toman para determinar cuándo o qué normativa se aplica? ¿Qué hito? La convocatoria. La convocatoria es lo que define qué normativa voy a aplicar. Ya, eso pasaría en un procedimiento de selección, los que en su mayoría tienen convocatoria. Pero, ¿cómo determino la normativa en una contratación por acuerdo marco? ¿El acuerdo marco es un procedimiento de selección o es un método especial de contratación? Recuerden, dentro de la fase selectiva se desarrollan métodos de contratación. Y dentro de los métodos tenemos dos. Los procedimientos de selección, que son 8 supuestos, y el método especial de contratación por acuerdo marco. El acuerdo marco no tiene convocatoria. No tiene convocatoria. Entonces, ¿cómo determino qué normativa voy a aplicar si no hay convocatoria? Ya, para solucionar ese problema, la normativa ha optado por dar una fecha cierta, la fecha de formalización de la orden. Cuando se perfeccione ese contrato, a través de la orden de compra de servicio de su recepción, allí ese momento determina qué normativa voy a aplicar en ese tipo de contratación. Otro elemento muy importante, y creo que era necesario por varios años he esperado particularmente esta modificación. Ustedes saben que dentro de la evaluación y calificación se indica la calificación, es decir, verificar que el postor cumple los requisitos de calificación, se da respecto al proveedor que ocupó el primer y segundo lugar. Por ejemplo, primer y segundo lugar cuando estamos frente a procedimientos que tengan la evaluación previa. Primer y segundo lugar, pero la norma siempre ha dicho, en el caso de obras hasta el cuarto lugar.
Perfecto. En obras tenía que calificar al primero, segundo, tercero y cuarto. Yo siempre le preguntaba, ¿y para qué? ¿Para qué al tercero? ¿Para qué al cuarto? ¿Acaso si el primero no firma y el segundo no firma, voy a llamar al tercero? ¿Voy a llamar al cuarto? ¿Para qué lo califiqué? Siempre preguntaba, inclusive a quienes hicieron la norma, y nadie me daba una respuesta sólida hasta que llegó la modificación que establece, respecto al procedimiento de perfeccionamiento del contrato, que si no firma el primero, pierde la buena prueba. Llamas al segundo. Y si no firma el segundo, normalmente te carabas de cierto procedimiento. Pero ahora hay una salvedad, salvo que se trate de un procedimiento por obras, donde si el segundo no firma, llamas al tercero y llamas al cuarto. Es decir, se amplía la posibilidad de poder perfeccionar el contrato en el caso de obras. Con lo cual ahora, por fin, tiene lógica la disposición de calificar en el caso de obras hasta el cuarto lugar, porque es hasta el cuarto lugar donde podría yo requerir el cumplimiento de esta condición. Respecto a los tipos de garantía, aquí se ha hecho una gran modificación en la medida de que ahora, si bien los tipos de garantía son la carta de fianza y la póliza de caución, estas inicialmente eran determinadas por la entidad al momento de establecer los documentos de procedimiento, las bases, por ejemplo. Ahora, ya no lo determina la entidad, lo determinan los proveedores. Ellos podrán optar por la carta de fianza o la póliza de caución, por el contrato de seguros, por la póliza o el documento bancario. Ellos tienen la potestad de elegir en la medida que cumpla con todos los requisitos, solidario, irrevocable, de resolución automática, sobre requerimiento, esté autorizada por una empresa bajo la supervisión de la SBS y tenga clasificación de riesgo B o superior. Las condiciones que se aplican se mantienen, solamente que ahora el proveedor opta por una u otra. Sustitución de garantía y fiel cumplimiento. Cuando ya se ha hecho la recepción, en el caso de obras, y es posible que el contratista pueda solicitar la sustitución de esta garantía presentando una garantía por el 5% y de retención del otro 5%. Esta medida ahora también se ha incorporado para la consultoría de obra. No solo para obra, sino para consultoría de obra. Respecto de la garantía de fiel cumplimiento, sabemos que existe garantía de fiel cumplimiento por la prestación principal y, de ser el caso, por la accesoria. La vigencia de la garantía de fiel cumplimiento por la prestación principal es hasta la conformidad o hasta el consentimiento de la liquidación. Pero ¿qué pasaba con la garantía de fiel cumplimiento? La redacción tampoco no era muy adecuada. Decía, la garantía de fiel cumplimiento por prestación accesoria debía estar hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ¿Hasta el cumplimiento total? O sea, si mi cumplimiento era brindar un servicio hasta ese momento, no, faltaba algo. Faltaba la conformidad. La conformidad es el acto por el cual la entidad determina que el proveedor, en este caso el contratista, ha ejecutado la prestación bajo los términos del contrato. Hasta ahí tiene que estar vigente la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Y eso es lo que se ha precisado con esta modificación. Hasta la conformidad de las obligaciones garantizadas. Se ha previsto, en el caso de adicionales de supervisión, se incorpora la posibilidad de que en adicionales de supervisión, derivados de adicionales de obra o variaciones en el plazo, la resolución de aprobación debe emitirse antes del pago. ¿Qué ocurre? A veces tenemos la necesidad de aprobar un adicional de obra. Y sabemos que el contrato de obra está estrechamente vinculado con el contrato de supervisión. Deben ir de la mano. Pero imaginemos que aprobé un adicional de obra, pero me voy a demorar en aprobarle en el adicional de la supervisión. Y este adicional está retrasando la continuidad de la obra. Está generándome una paralización en la obra. Oye, ¿por qué? Porque estoy haciendo el trámite para aprobar el adicional de la supervisión. Para evitar ese retraso innecesario,
La norma indica de que se podrá dar la adicional, pero el pago estará atado a que exista esa resolución. Es decir, yo puedo ser el supervisor y mientras se va tramitando mi adicional, yo voy trabajando, pero me van a pagar siempre que ya se haya emitido esa resolución, para darle agilidad y no retrasar innecesariamente la ejecución de la obra. Dentro de las modificaciones al contrato, hay un supuesto establecido en el 3410 que permite a las partes modificarlo cuando se trate de una situación imputable a una de las partes. Hay una precisión que la necesidad de la modificación se da a fin de cumplir la finalidad pública del contrato. Finalidad pública del contrato. No se estaría previsto ese monto, ese término, perdón, de pública, pero un poco para darle mayor fuerza que no está referida tanto a una finalidad distinta a la pública. En cuanto a las causales de resolución de contrato, que básicamente se pueden describir en dos grupos, una referida a una causal por incumplimiento, sea de la entidad o del contratista, o por una resolución por una situación imputable en las partes. Se ha agregado un nuevo supuesto. Cuando se trata de un contrato de supervisión de obra en donde la función de esta supervisión comprende la liquidación del contrato de obra. Y esta situación ha sido sometida a controversia. Esto obviamente va a afectar al contrato de supervisión, una situación ajena a su voluntad que retrasa la finalización de su contrato. Esta parte, si lo estima conveniente, podría optar por la resolución del contrato, con lo cual ha cometido el error de norma de no establecer el procedimiento, pero debería indicarse a través de una carta notarial comunicarse esta decisión. Procedimiento de resolución de contrato. Respecto al procedimiento, habíamos dicho que podríamos resumir las causales de resolución en dos: incumplimiento o imposibilidad de continuar. Respecto a incumplimiento, hay un procedimiento. ¿Recuerdan la primera carta notarial? Combinándole, dándole un plazo, estableciéndole una obligación, y una segunda carta notarial donde se le comunica la resolución. Por incumplimiento hay procedimiento, pero por situación no imputable no había procedimiento. Siempre me lo preguntaba, una vez con Oscar también, cuál sería la medida adecuada para notificar una resolución por hecho no imputable a las partes. Y como la norma no decía nada, creo que una vez coincidimos con Oscar que sería adecuado que sea a través de una carta notarial, que le dé esa fecha cierta a cuándo comunicaste la resolución para que la otra parte pueda eventualmente interponer algún medio de solución de controversias. Y eso es lo que ha hecho la norma. Ahora ha precisado que en el caso de los supuestos establecidos en el artículo 164.4, que es la resolución por un hecho sobreviniente que no sea imputable a las partes, a través de una carta notarial se va a comunicar la decisión, se va a justificar el motivo de la resolución. Se ha precisado también que en el caso de que se trate de contrataciones por acuerdo marco, no será necesaria la carta notarial, ya que esto se va a dar a través del propio catálogo electrónico. Respecto a la recepción y conformidad, como un ejemplo vamos a ver más claro, vamos a avanzar un poco para las preguntas. La recepción y conformidad en la época de pandemia ha sufrido una modificación respecto a la reducción del plazo. Y no solamente ello, sino que ha incorporado que si la entidad se demora en estos plazos, esta situación genera responsabilidad en el funcionario. Entonces, efectuada la prestación, hay un plazo de hasta 7 o 15 días, dependiendo, para otorgar la conformidad. Si hay algo que no está mal, se le da un plazo para que subsane la observación, que puede ser de 2 a 8 días, o 5 o 15, dependiendo si es consultoría o se requieren hacer unas pruebas, una observación compleja. ¿Qué faltaba? Este plazo. El plazo para pronunciarse sobre las observaciones. Imaginemos, entregué el producto, ya, me dices que le falta algo, ya, lo subsané, ya, ¿y en qué plazo ahora vas a responderme? Ah, no, ahí no tengo plazo. La entidad se podría un poco lavar las manos
y no tener un plazo para pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones. Ahora se le ha incorporado el mismo plazo que tenía para emitir la conformidad, pero faltaría precisar que esta omisión también genera responsabilidad en el funcionario. Eso se ha olvidado la norma de precisar. Respecto a la recepción de conformidad, se ha dicho en la precisión que los días de atraso no pueden generar penalidades en el contratista, si es que eso no genera o no se ha producido por una situación imputable a este. Hay una figura de la suspensión del plazo de ejecución que aplica para todos los objetos. Inició con el tema de obras. Ahora se indica que si un contrato se encuentra en suspensión, es posible que éste pueda efectuar algunos trámites, como por ejemplo adicionales u otros, siempre que ello permita la gestión del contrato. O sea, es posible el hecho de que esté un contrato en suspensión, no quiere decir que no esté vigente, solamente que se han paralizado el desarrollo de las prestaciones, pero en el mismo se podrán hacer modificaciones al contrato de ser necesarias. Otra figura es el contrato, la garantía por el adelanto. En caso de obras se permite el fideicomiso como un reemplazo de esta garantía, pero antes había colocado que para aplicar la figura del fideicomiso se deben cumplir unas condiciones respecto a montos. Ahora, esa exigencia de que sea más de 5 millones se ha eliminado. Ahora, para cualquier monto de un contrato de obra se podrá optar por la figura del fideicomiso a efectos de garantizar el adelanto, y también se ha ampliado el plazo que tiene la entidad para efectuar estos trámites. Respecto de la obligación del contratista en caso de atraso en la finalización de la obra, se ha establecido que en caso se genere la extensión en la supervisión, el ejecutor asume, porque es su responsabilidad, el costo de esa supervisión, ya que los atrasos de la obra han generado esa extensión, pero este costo antes era deducido de la liquidación, si va en la etapa final, pero ahora se podrá deducir también de las valorizaciones, de los pagos parciales. Aquí, por ejemplo, si hay atrasos en la obra que generan el incremento o la extensión de los servicios de supervisión, este pago se va a deducir ahora también de las valorizaciones. En las valorizaciones, un poco tema de obra, se incorpora que las valorizaciones por mayores metrados en precios unitarios no van a considerar gastos generales, porque ya estaríamos pagando de más, salvo que ello se genere debido a una ampliación de plazo. De igual forma, se precisa que se van a reconocer en la liquidación el monto de los gastos generales que no se hubieran empleado en las valorizaciones conforme el límite indicado en la oferta. Otro elemento es que se precisa que en la actualización del programa de ejecución de obra, la entidad tendrá conocimiento. Aquí, si bien el supervisor o inspector lo comunica al contratista de esta actualización, ahora será con copia a la entidad para que esté al tanto de este reajuste, esta adecuación. En cuanto a la actualización del programa de ejecución, se ha previsto la figura de que en caso del supervisor o el inspector no se pronuncie en el plazo, se establece un plazo adicional para que la entidad pueda pronunciarse sobre esta actualización, un poco para que tenga no solamente la posibilidad de conocer, sino también de opinar sobre la misma. Aquí, sobre las prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15%, se ha precisado que el supervisor tiene la potestad de autorizar los mayores metrados o cuando superen el 15%, siempre que se encuentren dentro del límite establecido en el artículo 206.7, es 50%. Respecto a la recepción de la obra, para otorgar o designar al comité de recepción, se ha modificado el plazo. Antes era de 2 días y ahora será dentro de los 5 días. El siguiente eje está referido a las disposiciones para reactivar la economía a través de las MIPIs. Esto me parece muy interesante, voy a ir pasando más puntual. Como les había comentado, el
se ha ampliado el monto para el perfeccionamiento del contrato a través de orden de compra o de servicio. Antes era de 100.000 soles, ahora será hasta 200.000 soles. Hasta 200.000 puedo perfeccionar mi contrato con la recepción de orden de compra o de servicio en procedimientos que tengan como objeto bienes y servicios en general. Eso para agilizar el proceso, para que ya no tengan que hacer un contrato por un monto de ciento tantos miles de soles. ¿Qué más? Se ha incorporado también la excepción, se ha incrementado la excepción de que si el contrato es por un monto menor o igual a 200.000, antes era 100.000, no se presenta garantía de fin de cumplimiento. Tampoco en las contrataciones complementarias. Esto porque se indica en la exposición de motivos que eso va a beneficiar a 31.113 procedimientos de selección que están dentro de estos rangos de monto. Otro elemento que favorece a las MIPES es sobre el requisito de calificación. Habíamos hablado de que hay un requisito de calificación que está referido a la experiencia del proveedor. Cuando estábamos en plena pandemia, se modificó a efectos de darle un trato diferenciado a las MIPES. Se había dicho, era injusto que una MIPE, que es chiquita, compita con la misma experiencia de una empresa grande. Oye, es un David y Goliat, ¿cómo me vas a pedir a mí que compita con una empresa tan grande? Una empresa grande con una facturación llega al monto requerido, pero yo que soy chiquita ni con las 20. Ya, efectivamente hay una diferencia sobre cada una de estas personas. Se hizo en la norma una precisión que si se trata de un procedimiento de adjudicación simplificada para la contratación de bienes y servicios en general, la experiencia que deberán acreditar las MIPES será el 25% del valor estimado. El 25%. Pero había una confusión. A veces ocurre que se hace la norma tan rápido y no se pone a pensar en los supuestos que puedan generar una incorrecta interpretación. Decía, cuando en los procedimientos de selección de adjudicación simplificada, entonces se decía, esta figura está pensada para adjudicación simplificada. Perfecto, se entiende. Pero ¿qué pasa si yo tenía una licitación pública, monto de, no sé, 500.000, y se declara desierto? Y cuando una LP o CP se declara desierto, el siguiente procedimiento es una adjudicación simplificada. Se declara desierto, yo estoy ahora en una simplificada. Yo podría decir, oye, en esta simplificada, aplícame este beneficio. Porque la norma dice cuando el procedimiento sea simplificada, y es simplificada. También me llegó esa consulta, le dije, oye, no es el objetivo. El objetivo de este beneficio es favorecer a las MIPES en compras no tan grandes. No porque el hecho de que es una simplificada derivada es este beneficio. Y afortunadamente esto se ha modificado, ya no colocando el término procedimiento, sino que por el monto, así debe ser, por el monto corresponde a la simplificada. Y lo interesante también es que ha incorporado que puede ser un procedimiento grande, pero el monto del ítem es una simplificada. Ahí le da entonces este tratamiento diferenciado para fomentar la participación de las MIPES. Adicionalmente, se otorga un beneficio del 5% a las MIPES que acrediten su condición de MIPE y que lo requieran. Y se incorpora que este beneficio también será cuando el monto del ítem corresponda a una adjudicación simplificada. Ya hablan del monto, la cuantía, y me parece que eso es muy adecuado. En cuanto a la figura de la retención, sabemos que la garantía de fiel cumplimiento puede generar también la posibilidad de que las MIPES, en contrato de ejecución periódica, puedan solicitar la retención. Pero esa figura estaba prevista para la garantía de fiel cumplimiento. Pero, ¿qué pasaba con la garantía de fiel cumplimiento de prestación accesoria? Que inclusive es más chiquita que la garantía de fiel cumplimiento. Allí no dice la figura de retención. Oye, pero es ilógico. Si a la grande le permite retener, ¿por qué no la piqué? Y esto efectivamente se cambió.
Se cambió y ahora se incorpora para ambas. ¿Qué más? Y vamos entrando ya a al último eje. Disposiciones para mejorar los procesos de solución de controversias. Dentro de la solución de controversias tenemos a la conciliación, tenemos al arbitraje, y en caso de obras a la Junta de Resolución de Disputas, que buscan solucionar controversias o, en efecto de la última, prevenir estas también. Se ha hecho una precisión respecto a la designación residual de árbitros. Si no se llega a un acuerdo respecto de esta designación, se precisa que la designación residual corresponderá solamente al presidente del tribunal arbitral. ¿Y eso por qué? Porque la normativa, la propia ley, indica que la designación residual solamente es para el presidente. El tema de los árbitros únicos no lo ha previsto y un reglamento no puede ir en contra de la ley. Un reglamento desarrolla lo que dice la ley, pero no puede contradecirlo. El actual, cuando el reglamento hasta el día domingo, sí contradecía esa disposición. Ahora se ha precisado que esto corresponda ahora solamente al presidente del tribunal arbitral. Y también se ha hecho la eliminación del arbitraje institucional. O sea, o la precisión que el arbitraje, cuando corresponda a un arbitraje, debe estar inscrito en la manera. Ha habido una importantísima disposición final que habilita a los antiguos árbitros a poder ejercer el arbitraje actualmente. ¿Por qué? Porque había cambiado la figura. Se había cambiado la figura, se había incorporado un nuevo procedimiento para inscribirse en el Registro Nacional de Árbitros. ¿Y cuántos árbitros había? Había muy pocos. Se había centrado el negocio en unos cuantos árbitros, lo que obviamente no permitía que estos árbitros puedan tener toda la demanda que involucra los arbitrajes en una contratación pública. Y de una manera temporal se ha habilitado a que durante un año los árbitros que estaban antes, bajo el régimen anterior, donde uno solamente se inscribía, se mantengan por lo menos un año a efectos de darle mercado o poder atender las necesidades de arbitraje que existen en nuestro país. En el tema de la recusación, se ha precisado solamente que es una institución arbitral porque ya no hay esta condición de acreditada, no se requiere estar acreditada, una predicción de forma. En las recusaciones se ha indicado de que en el trámite de recusación, cuando uno advierte de que, oye, ese árbitro no tiene la autonomía, la independencia requerida, yo lo voy a recusar. Ya, el trámite de recusación se suspende, no se suspende, perdón, salvo cuando se trate de un árbitro único o haya sido recusados 2 o 3 árbitros. Esta norma no es aplicable. Lo que genera esta modificación es no dilatar los procedimientos arbitrales cuando se generen recusaciones con el solo fin de ir retrasando, ir afectando la continuidad. Corresponderá entonces mantener a esta situación para que el procedimiento, en este caso la solución de la controversia, se pueda dar dentro de un plazo razonable. Dentro de la figura de la reputación, aquí estamos también en que ya no se podrá generar nuevas recusaciones si una parte acumula las reputaciones se declaran infundadas, sean continuas o no, ya no podrá interponer nuevas recusaciones en dicho arbitraje también para no dilatar en exceso este procedimiento. Sobre la instalación, se le da una mayor celeridad al proceso arbitral, precisando la presentación de un calendario de actividades, actuaciones que poco va a permitir tener un orden sobre cuál será el desempeño de este arbitraje. También respecto del recurso de anulación, se ha hecho en realidad una incorporación, pero incorporando lo que dice la normativa del arbitraje, o sea, transcrito que se reafirma la posición contenida en la norma especial, la normativa de arbitraje, que regula que está prohibido
que el Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo de lo resuelto por los árbitros. En tanto, como nuestro expreso debe ceñirse solamente a observar las causales taxativas en la normativa, o sea, no puede ir sobre el fondo. La anulación se da básicamente por la forma. Y dentro de las disposiciones complementarias, ya para ir terminando y dando el paso para las preguntas, vamos a ver que la primera de estas es que la norma ha otorgado un plazo al OCE para que actualice las bases estándar. Estas bases que regulan los procedimientos se han actualizado. Justo el día domingo, el día 11, se publicaron las nuevas bases que han entrado en vigencia el día 12. Todo el procedimiento de selección que se convoquen desde el 12 de julio, lunes 12 de julio, deben emplear obligatoriamente estas bases. Otro elemento es lo que les comentaba sobre el Registro Nacional de Árbitros. Para poder desempeñarse como árbitro, debe uno encontrarse en el Registro Nacional de Árbitros. Este registro actualmente tiene un procedimiento un poco peculiar, por así decirlo, que ha permitido que solo pocas personas puedan inscribirse. Ha generado que la demanda de árbitros sea mayor versus a la oferta. Y para aliviar esta situación, se ha permitido de manera temporal que se inscriba automáticamente en el Registro Nacional de Árbitros del OCE a los profesionales que se encontraban inscritos en la antigua nómina de profesionales aptos para la designación residual del OCE. Esta medida será hasta el 30 de junio del 2022. Hace poco, si no me equivoco, ayer o anteayer ya se ha publicado el comunicado y la relación de los que están habilitados para ejercer ese tipo de arbitrajes y desempeñarse como árbitros. Se ha dado una suspensión sobre las medidas que referían a las mejoras o desarrollos de los aplicativos informáticos. Esta es una medida que se implementó en mérito al Sistema Nacional de Abastecimiento, o se ha también dado una medida temporal, hasta el 31 de diciembre del 2023 se suspende la exigencia de opinión previa de la DGA establecida en la normativa que regula el decreto legislativo que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto como una medida temporal. Bien, esto ha sido toda la exposición del día de hoy. Mi nombre es Roy Álvarez, soy especialista en contratación pública. Pueden encontrarme en Facebook, en Compras Públicas, o en LinkedIn, o con Roy Álvarez, Compras Públicas. Gracias, Roy. Gracias. Muy bien. Gracias a ustedes también, estimados amigos, por habernos seguido en esta noche. No se olviden que la próxima semana tenemos jueves a las 6 de la tarde, modificaciones al contrato. Quiero darle un minuto a Roy para que se despida, pues ya estamos sobre la hora. Gracias, Oscar, por la invitación. Gracias a todos los que han participado. Ha sido muy interesante sus preguntas. Les invito a seguirme en Compras Públicas Perú, en LinkedIn, y estar siempre conectados. El mundo logístico es así. Vamos a interactuar muchas veces y compartir nuestras experiencias. Gracias, Oscar, y hasta otra oportunidad. De igual manera, un fuerte abrazo. Cuídate. Gracias, estimados amigos. Nos vemos hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho.